cosa me dio gracia, incluso se lo comenté a Noemí esta semana, estoy leyendo las noticias. Todos habéis oído de Stephen Hawking, ¿no? Ese astrofísico, que la gente le presta tanto atención, pues es muy inteligente, muy conocido en materia científica, pero normalmente lo que dice, yo estoy completamente en desacuerdo. Pero esta semana dijo algo con lo que concuerdo perfectamente, 100% estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo. ¿Alguien vio en las noticias lo que dijo? No es realmente gracioso, pero es gracioso de que yo concuerde con él. Dijo, esta tierra va a acabar mal. Es lo que dijo. Dijo, esta tierra va a tener mal final. Es verdad. Es verdad. Así que no tiene nada que ver con el mensaje. Pero a mí me pareció curioso de que tanta atención lo prestan. Evidentemente él no significa, él no quiere decir lo mismo que nosotros creemos. Pero en esa frase podemos coincidir. La Biblia nos dice muy bien a dónde va la tierra. Hacia dónde va. Y no es por la tierra misma, la tierra en sí, no. Aunque gime, pero es el hombre el que destruye la tierra, que lo va destruyendo. Estoy leyendo un libro, que tampoco tiene nada que ver con el mensaje, pero estoy leyendo un libro que me recomendó mi consuegro. Se llama El cazador africano, más o menos. Aventuras de un cazador africano. Es un cazador de hace más de un siglo, sí, más o menos, que era uno de los grandes y primeros cazadores del occidente en África. Cazador de elefantes y de leones y bueno, y él era un escritor increíble y relata las aventuras. Y te quedas agarrado a la historia. Y ya no sé por qué iba a decir eso. Me va a venir en medio del mensaje. ¿Tenía algo que ver? Sí, hablaba de cómo el hombre, normalmente, el hombre moderno, va destruyendo la tierra, no vive en armonía con la tierra, como debería. La idea me vino a la mente, somos creyentes, si la tierra fuera nuestra completamente, ¿cómo debería ser la tierra? ¿Cómo la respetaríamos? La naturaleza. ¿Qué haríamos con la naturaleza? ¿Terminaríamos con esto, aquello? ¿No? El creyente, el hijo de Dios, el hijo de aquel que creó la tierra, deberíamos, y yo creo que lo haríamos, fuera la tierra salva, viviríamos cuidando la tierra en todos sus sentidos, cuidándolo, porque es por decirlo de alguna manera, el gran huerto de Dios. Pero el hombre explota a lo bestia por todos los lados, explotan y poco a poco sí, se van desapareciendo animales, se van desapareciendo bosques, se van desapareciendo un montón de cosas, por el corazón del hombre que lo busca para su propio bien. En fin, bien, vamos al libro de Hechos. ¿Dónde está mi Biblia? Aquí está el libro de Hechos, capítulo 1. Y el domingo pasado llegamos al versículo 13, donde tenemos una lista de los discípulos, de los 11 que quedaban. Curioso cómo empieza el libro de Hechos, escrito por Lucas, un médico guiado por el Espíritu Santo, pero la estructura del libro en sí es interesante y siempre tenemos que hacernos preguntas cuando leemos la Biblia. Como hemos comentado muchas veces, cuando lees la palabra de Dios, se me olvidó poner el aparato, ¿verdad? Cuando lees la palabra de Dios, deberías estar haciendo
todo el tiempo deberías estarte haciendo preguntas. Todo el rato. ¿Por qué esto? Porque no preguntas en el sentido del incrédulo, que lo discute, pero haciendo preguntas sabias, lógicas de por qué está esto así, por qué está aquí, por qué en este orden, por qué esa palabra, por qué esa historia, por qué ese tema sale allí. Llevo un tiempo pensando en las tentaciones de Cristo, que Satanás lo hizo al Señor, las tentaciones en Mateo 4 y Lucas 4. ¿Por qué? ¿Por qué nos da la palabra de Dios tentaciones de uno que sabe que está tentando a Dios cuando Dios no puede ser tentado por el mal? ¿Por qué está allí en la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos esa información? Muy interesante. Buena pregunta, pero deberíamos estar haciendo preguntas. Y vamos a ver lo que sale en esta mañana. Después de esta lista, porque claro, falta alguien de la lista. No sé si está funcionando. ¿Sí? ¿Quién falta? Judas. Falta Judas. ¿Dónde está Judas? Igual el Teófilo se lo preguntaría. Oye, ¿por qué has puesto solo 11? Bueno, ya lo sabe, ¿no? Pero porque ha leído Lucas, pero es curioso cómo sale. Bien, vamos a ver el versículo 14, pues, y vamos a arrancar en el texto. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. León, creo que puso Juan ahí el texto. Os he sacado una foto directamente de mi Biblia. Simplemente pues para ponerlo ahí podéis ver alguno que igual no tiene Biblia. Bien, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué quiere decir unánimes? A la vez, ¿sin qué? Sin argumentos o discusión mala de ninguna clase. Qué bueno es cuando la iglesia está unánime. Cuando nadie quiere discutir. Nadie, absolutamente nadie quiere causar problemas o criticar malamente. Qué buen ambiente hay en la iglesia cuando ese es el caso. Yo doy gracias al Señor de que en general esa ha sido nuestra experiencia a lo largo de los muchos años en nuestra iglesia. Gracias a Dios, porque he estado en iglesias donde no era así. He visitado iglesias donde había un clima de tensión, había un ambiente de facciones. Yo soy de Cleópatra, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No exactamente, pero tenían sus... Y tristemente suele ser por las cosas más tontas de que te imaginas. Puede ser que están en un local nuevo y están en algún cambio, alguna transición, y los detallitos de esto y de aquello, de cuál a uno le enfada y el otro, a mí no me tomaron en cuenta, a mí yo pagué, yo puse mucho dinero y pim, pam, pam. Y digo, pero si la iglesia va para adelante, ¿por qué? Pues no están unánimes. No tienen sus ojos puestos en el mismo sitio. Aquí estaban, dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿Sabes lo que suele pasar? ¿Sabes lo que une a la congregación? Evidentemente, Cristo, pero ¿sabes lo que une? Las pruebas y la persecución. Veíamos cómo cantaban, ¿no? las congregaciones estas egipcias en los vídeos. Y con sus tradiciones y su cultura y su manera de cantar, pero estaban unidos cantando, y qué bien cantaban. Yo siempre pienso que una iglesia un termómetro espiritual de la iglesia es cómo cantan. Cómo cantan.
si cantan como una sola voz, con muchas partes, pero una sola voz, el canto es a medio gas. No todos los pistones están funcionando. Eso es triste y es muy... es señal de problemas. Unánimes, ¿por qué? Porque en la situación en que estaban, no sabían ni lo que estaban esperando, pero estaban esperando la promesa. ¿Pero qué es? ¿Qué va a pasar? Mientras tanto acaban de matar a Jesús, vendrán a por nosotros. ¿Qué hacemos? Y se reunieron y perseveraban unánimes. Eso quiere decir que no estaba cada uno buscando su propia cosa. No estaban cada uno con su tema. Esto es lo más importante. Mira lo que... No. Estaban unánimes perseverando en oración y ruego. ¿Qué estaban pidiendo? Recuerda, cuando lees la Biblia hay que hacerse preguntas. Es la mejor manera, es la única manera de leer la Biblia y aprovechar de ella. Hacer preguntas. ¿Por qué estaban orando? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué creéis vosotros? Estaban unánimes en oración y ruego. Evidentemente parte era alabanza y adoración, pero había ruego, había peticiones. ¿De qué? ¿Qué estaban pidiendo? ¿Qué pensáis? Si llegas a estar tú ahí, ¿qué habrías estado pidiendo? Paz. Señor, danos paz, que tenemos mucho miedo y no sabemos qué va a pasar. Tranquilízanos. ¿Qué más? Dirección, muy bien. Señor, tenemos que esperar, pero ¿cómo vamos de día a día? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué más? Protección, por supuesto. Señor, nos odia esta gente. Estos fariseos, seguro que algunos nos quieren comer. Estaban unánimes en oración. Si hay una área de nuestra iglesia en la que siempre necesitamos crecer, es en nuestra oración. Esas hojas que pone Paulita ahí deberían volar cada domingo. Deberían desaparecer y debería venir la gente diciendo: ¿dónde hay hojas? No encuentro la hoja de oración. Pero no sucede. Y yo sé que ella no pone 55 o 60 ahí. No sucede. ¿Por qué? Hasta cierto punto, en eso no estamos unánimes. Y cada uno sabe por dónde está. Unánimes en oración. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Lo necesitaba. Dice, con las mujeres. Y luego nombra a María, la madre de Jesús. Qué curioso, ¿no? ¿Sabéis que es la última vez que sale su nombre en la Biblia? Sin embargo, la religión romana, todo es María. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, ni una sola vez, después de este momento, aparece su nombre. ¿Por qué? ¿Porque dejó de ser importante? No. Recuerda las preguntas que hay que hacer a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no sale más veces? Porque el Espíritu Santo no quiso que tuviese protagonismo. Ay, qué error.
quienes han hecho de ella Dios, o prácticamente Dios. ¿Entendéis? Por eso, cuando leemos la palabra de Dios, miramos y decimos, ¿por qué? Todas dicen las mujeres y nombra a una de ellas, a la madre del Señor, y ya nunca la vuelvan a mencionar. Porque quería que ella siguiese fiel, pero sin un protagonismo que fuera dañino y estorbo. Pero Satanás bien sabe lo que hace. Y él sabe torcer las cosas. Él sabe coger a alguien y darle demasiado protagonismo para matarlo. Si la fama ha sido casi, yo qué sé, los porcentajes no tengo ni idea, pero la fama es una de las flechas que más predicadores han matado. La fama, el reconocimiento, las flores, los títulos, los nombres, los halagos, las invitaciones. Todo parece bendición, ¿verdad? Ella ya no tiene protagonismo en el Nuevo Testamento. Dice, con las mujeres. ¿Qué mujeres? Las mujeres que más salen en el Nuevo Testamento, o sea, en los Evangelios realmente. María Magdalena, otra María, que era esposa de Cleofas, las hermanas María y Marta, Salomé y alguna más, no nombrada, pero había más. Y estas mujeres, varias de ellas muy trabajadoras, con dinero, ellos permitían que el Señor Jesús y sus discípulos pudiesen predicar y estudiar y hablar y ir aprendiendo, tener un instituto por 3 años y no tener que ir a trabajar también para suplir la necesidad. Estas mujeres eran la máquina detrás, la máquina económica detrás de este proceso. Tremendas mujeres. Y muchas de ellas ahí en la crucifixión viendo lo que pasaba. Y no hay iglesia, no existe iglesia fuerte sin damas fuertes. No existe. No quiere decir que son los protagonistas. De hecho, aquí no son protagonistas de forma visible, pero vaya que sí son protagonistas en el sentido de que su ministerio es imprescindible. ¿Y cuántas veces no doy gracias a Dios cuando llego el domingo a la mañana? ¿Y quiénes están aquí? Las mujeres, trabajando, preparando. Y después, ¿quiénes están? No han cambiado las cosas. El Señor sabe recompensar. Y lo dejamos ahí. Pero aquí estaban los 11, las mujeres y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús. Por lo menos Santiago y Judas, que luego escribieron. ¿Sabes que un año antes de esto ellos eran incrédulos? Un año antes de esta fecha ellos eran incrédulos, los dos hermanos, no creían en Jesús como Salvador. Pero algo grande pasó en ese tiempo y por lo menos estos dos se convirtieron a él. Por lo menos es evidente. Entonces, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien, vamos adelante, versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Quién sino? Y los reunidos eran como 120 en número. Y empezó a hablar. Pedro se levanta. ¿Por qué? Porque alguien tenía que levantarse y Pedro era el que primero iba a levantarse. ¿Por qué?
Porque era un líder por naturaleza. Con todos sus fallos, por ser líder, sus fallos eran más visibles. Y sus errores más gordos. Porque era líder y se ponía delante. ¿Por qué? Porque era así. No porque quería protagonismo, aunque es la tentación que tendrá esa persona, esa personalidad de liderazgo, tendrá esa tentación, será siempre una lucha, pero es líder, ¿por qué? Porque es líder. Eso es naturaleza. Hasta en los caballos. Si tienes un rancho con 10 caballos o 10 yeguas o lo que sea, y pones 10 balas de pienso, se van a pegar las yeguas hasta encontrar su orden. Y cuando les vuelvas a dar día tras día tras día, van a venir en su orden. Saben quién es líder y quién no es. Y a ver, no es el más grande. Lo he visto donde entre yeguas la que mandaba era una pequeñita. Pero no se le acercaban. Ella era 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo que fuera. Es parte de la naturaleza. Y Pedro se levanta, ¿por qué? Porque es líder. Porque es, con todas sus imperfecciones, es un líder y va a coger, no va a dejar que el carro vaya corriendo sin alguien en las riendas, las va a agarrar. Entonces Pedro se levanta y habla, versículo 16. Varones hermanos, ¿a cuántos está hablando? Unos 120 o 130, depende si incluye a los 12 o los 11 o no. Ahora, mira el tema que saca. ¿Por qué? Hagamos las preguntas. ¿Por qué saca este tema? Varones hermanos, era necesario que la Escritura, que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¡Wow! ¿Has visto lo que ha dicho? ¿Te has dado cuenta de lo que ha dicho? Muchas veces no, porque lo pasamos a trote o a galope. Pedro se levanta, dice, era necesario que se cumpliese las Escrituras. Vamos al libro de Lucas, ¿vale? Entendiendo que los evangelios todos hablan del Señor y todo eso, pero Lucas, recuerda, es el libro que ha recibido Teófilo, que tiene Hechos en la mano. El primero en leer Hechos, ¿quién era? Teófilo, ¿vale? Mira lo que él habrá visto en Lucas, porque él recibió Lucas primero. Vamos, por ejemplo, a ver, vamos al Lucas 9:22. Solamente unas ideas, hermanos, para que veamos cómo funciona la Biblia de alguna manera, qué es lo que hace el Señor. 9:22. Decía el Señor Jesús, es necesario, versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. ¿Por qué? Porque era necesario. Porque estaba profetizado. Es que no estamos diciendo a ver si se cumplen las profecías de Dios o no, y a ver si estas profecías son prueba o no son prueba. No. Si la Biblia, si Jesús decía, es que no es cuestión de que a ver si se cumplen o no, es que se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Todas, a rajatabla. Ninguna se puede quedar por el camino. Y él ya lo venía diciendo. Mira 17. Lucas 17, 25. Otra
otra vez hablando del Señor, de la venida del reino, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Cosas que son necesarias son las profecías, se tienen que cumplir. 18, siguiente capítulo, versículo 31, donde tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se tienen que cumplir. A propósito, el libro de Apocalipsis también se tiene que cumplir. Y Daniel y otros. El capítulo 21, versículo 9. Y cuando oigáis de guerras, ya hablando de Apocalipsis, y oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. ¿Ves cómo Stephen Hawking tenía razón? Se tienen que cumplir. 22:37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y terminamos con esa historia tan tremenda en Lucas 24, versículo 26, cuando habla con los dos que van a Emaús. Y les dice en el 25, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea que ya veis que Teófilo, habiendo leído Lucas, tiene algo muy claro. Se tienen que cumplir las Escrituras, las profecías. ¿Qué pasa? Es que las profecías no siempre son muy claras. De hecho, muchas veces no lo son. De hecho, muchas veces estás leyendo una profecía y no lo sabes. Las profecías son así, son increíbles. Bien, vamos a ver. Enfoquémonos aquí. Vamos a Isaías un momentito. Isaías 46. Esto de la profecía es tema interesantísima. Hice un campamento hace muchos años en Barcelona sobre la profecía, y algún día voy a sacarle el polvo y compartirlo, porque aprendí cosas increíbles. Nunca me había dado cuenta. Pero vamos a Isaías 46:9. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. O sea, acordaos de qué cosa, de lo que dijo. Acordaos de las cosas, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero, o todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Cuando Dios habla y promete, nunca deja de cumplir. Nunca. Siempre se cumple lo que el Señor dice. Luego en capítulo 55, Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Entonces, vuelta, y ya vamos a ir terminando esta mañana, pero vuelta a Hechos. Pedro se levanta y dice: es necesario que se cumpliese la Escritura. Eso lo hemos visto. En que, mira lo que dice ahora, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. No hay frase más clara en toda la Biblia sobre la inspiración del Espíritu Santo en la Biblia. Los hay a la par, pero mejor no hay. No hay más claro.
el Espíritu Santo habló. Yo no sé. En fin. Hay quien dice que el Espíritu Santo no es una persona. Habló por la boca de David. Lo cual quiere decir que lo que David nos dio era la pura palabra divina. Eso lo dice Pedro. Curiosamente, es Pedro el que luego dice en su epístola, segunda de Pedro, nos da una de las otras declaraciones más claras sobre la inspiración. Dice, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los Davides hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Crees que cree lo mismo que el otro Pedro? Es el mismo Pedro, escribiendo mucho más tarde, dándonos una declaración absoluta y categórica sobre lo que leemos en la palabra de Dios. Cuando tú lees Salmo de David, estás leyendo palabra divina, Dios hablando. ¿Qué es lo que dice? Dice, habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Vamos a terminar ahí. Leemos el 17 y lo dejamos y seguiremos Dios mediante el domingo que viene con este personaje, Judas. Quizás uno de los más tristes en toda la Biblia, de alguna manera. Horrible. Pero mira lo que Dios hace al principio de Hechos. Trata el tema de Judas. ¿Por qué? Porque era importante. Y podemos aprender algo de ello. Versículo 17. Y era contado con nosotros. Judas era uno de nosotros. Era uno de nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos o cuántas Judases no ha habido en la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos? Personas dentro, pero no dentro. Participando, pero su corazón no estaba ahí. ¿Por qué estaban dentro? Muchas razones, pero lo importante es entender que Jesús lo permitió. Él ha contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Bien, vamos a terminar ahí. Oramos y dejamos lo que queda para la siguiente sesión. Están los niños arriba, ¿verdad? ¿Sí? Pueden bajar, me gustaría sacar una foto. Si podemos bajarlos rápido, no quiero tomar mucho tiempo porque las damas tienen su actividad.